pasará la iglesia por la gran tribulación, y para ello pues tenemos que meternos en la Escritura para que sea la palabra de Dios la que nos responda con respecto a este tema tan importante. Quiero mencionarles algunas cosas que son importantes en cuanto a creer que la venida del Señor es inminente, o sea, en cualquier momento. Puede suceder ahorita que estamos intercambiando, o puede suceder en la tarde, es decir, es algo que la Biblia nos marca que puede suceder en cualquier momento. Y que hay evidencias en la palabra de Dios de que los hermanos de la iglesia apostólica primitiva, ellos creían en la venida inminente del Señor, y que cuando tenían un tiempo de tribulación, como aparecen los hermanos de Tesalónica, que fueron afectados, perseguidos, ellos pensaron que en cualquier momento iba a llegar el Señor, y Pablo tiene que ponerles el conocimiento en orden para nuestra bendición ahora. Por ejemplo, estaba estudiando la iglesia que aparece en Apocalipsis, que Dios, el Señor, escoge 7 iglesias para a través de ellas hablarnos no solamente de las iglesias existentes en el Asia Menor en ese tiempo, sino que de una manera maravillosa las vemos recorriendo toda la historia de la iglesia hasta este momento. Que si se cambiara el orden en que aparecen ahí en el libro de Revelación, se perdería la secuencia. O sea que aún el orden en el cual aparecen en el libro de Revelación es bastante interesante, porque va históricamente calzando perfectamente la una con la otra. Y ahí aparece una iglesia que es muy interesante para este estudio, y es la iglesia de Esmirna. Y el Señor, hablando con la iglesia de Esmirna, le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, dice, por 10 días. Pero luego, como el Señor sabía que esa iba a ser una tribulación en la cual hermanos iban a perder la vida, les dio a entender que esa tribulación que ellos iban a pasar por 10 días no era la gran tribulación, y que si ellos confiaban en el Señor durante ese tiempo de tribulación, entonces serían partícipes, según dice el mismo Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa corona de la vida, cuando usted lo estudia en la palabra de Dios, se da cuenta que sucederá cuando la iglesia reciba sus galardones en el cielo, y además de eso, que en el arrebatamiento de la iglesia es que los hermanos que han dormido en Cristo van a resucitar. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el Señor? Cuando vengan tribulaciones como la de Esmirna por 10 días, pues ese no es la gran tribulación. Es más, Pablo, como entendía este misterio, él toda tribulación que le llegaba la llamaba una leve tribulación, porque comparado a la gran tribulación es leve. Porque estas tribulaciones que nosotros tenemos ahora producen en nosotros un mayor peso de gloria.
Por eso yo espero que cuando salgamos de esta tribulación que estamos pasando ahorita, salgamos con un mayor peso de gloria, con una mayor experiencia en el Señor. Entonces, hay que mirarlo desde el contexto de la palabra de Dios. Ahora bien, cuando yo me encuentro con personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, me doy cuenta que ellos no tienen un problema de escatología, sino de eclesiología. No los estoy tratando de hacer que me admiren por ese par de términos. Sencillamente, la escatología es el estudio de las últimas cosas, lo que estamos haciendo aquí ahora, y la eclesiología es el estudio de la iglesia. Entonces, estas personas no tienen problema con el estudio de las últimas cosas, sino que tienen problema con la iglesia. ¿Por qué? Porque parte de los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ellos consideran que ahora la iglesia es el Israel de Dios. Creen en la doctrina del reemplazo. Y no ubican, yo lo llamo como dos trenes, Israel que va por sus rieles y la iglesia de Jesucristo que va por sus rieles, que van simultáneos, pero que cada uno de ellos tiene su escritura y el plan de Dios para ellos. Ahora, como no ubican la iglesia y creen en la doctrina del reemplazo, entonces aplican cosas de Israel que va en este tren y se la suben a este. Y la llevan entonces a la iglesia por la gran tribulación y la ven golpeada, no la ven gloriosa, no la ven rescatada, no hacen diferencia en que muchas de las cosas, como vamos a ver hoy, que tienen que ver con la gran tribulación, siempre es en relación a los malos. Pero bueno, ahí vamos con calma, con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted puede distinguir la iglesia de Israel, entonces nota algo muy interesante. Jesucristo habló que su venida sería como los días de Noé y los días de Lot. Es interesante que utilice ese par de personajes para hablar de los últimos días. ¿Por qué? Porque yo veo a Noé como a Israel y a Lot lo veo como la iglesia. Por eso a Lot se le dice que nosotros debemos ser dignos de escapar como escapó Lot, porque él fue básicamente tomado. Le sucedió un arpazo, algo fuerte, violento. ¿Por qué? Porque los sodomitas querían arrebatarlo tanto a él y hacerle daño como a los mismos ángeles. Entonces vino un arpazo, un rapto. Pero en el caso de Noé, lo vemos aquí en la tierra, preservado en el arca, milagrosamente, con toda su familia. Entonces, así es como veo yo, Dios protegiendo a Israel durante el tiempo de la gran tribulación y tomando a la iglesia como tomó a Lot. Por eso Jesús habló de esos dos personajes para que entendamos que son dos trenes que van paralelos, pero que cada uno tiene su razón. Ahora, cuando usted ubica a la iglesia y entiende el misterio de la iglesia, porque la iglesia es un misterio que estaba oculto y que se nos ha sido revelado ahora, ese misterio de la iglesia vive dentro de un lapso de tiempo, dentro de un paréntesis que Dios abrió, lo que se llama el intervalo de su proyección hacia Israel,
que son 70 semanas de las cuales habla Daniel. Esas 70 semanas, amados, tienen que ver exclusivamente con Israel. Pero el Señor hace un intervalo que Daniel lo menciona, donde aparece Cristo crucificado y aparece también todo lo que es el tiempo de la iglesia, como nosotros, aunque no lo menciona directamente. Pero entonces la crucifixión de Cristo se sale de esas 70 semanas, porque la semana 69 terminó cuando Daniel claramente dice que entraría triunfante a Jerusalén sobre un pollino de asna. Entonces, Jesús muere fuera de esas 70 semanas de Daniel, porque a través de su sacrificio se abriría la puerta para que tanto judíos como gentiles nos uniéramos y formáramos el misterio de la iglesia, que es la desposada de Cristo, que es la esposa del Cordero. Entonces, para que comience la semana 70, Dios tiene que dirigir su mirada nuevamente a Israel. Y para que lo puedan reconocer otra vez, van a pasar protegidos, sí, pero por todo lo que es la gran tribulación, aquí abajo. Y esas 70 semanas de Daniel no se puede dar mientras la iglesia de Jesucristo esté aquí, porque Pablo claramente lo enseña. Entonces, amados, eso ya nos debe dar luz. ¿Y por qué yo estoy hablándoles hoy este tema? Porque es nuestra esperanza bienaventurada. Porque podemos consolarnos los unos a los otros con estas palabras. Porque los hermanos hablaban de ese tema en medio de sus tribulaciones. Eso los confortaba, saber que un día el Señor iba a venir por ellos. Entonces necesitamos ubicar bien a Israel y ubicar bien a la iglesia. Y hoy nos vamos a proyectar entonces en la iglesia. Ahora, quiero presentarles los dos argumentos más fuertes que tienen los señores teólogos o escatólogos que nos enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Número uno, porque ellos enseñan que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia apareció hasta los años 1800 y no toman en cuenta que hay escrituras bíblicas que, independientemente de esa propagación del mensaje del arrebatamiento de los 1800, tú lo puedes encontrar en la escritura claramente. Entonces, el hecho de que estemos nosotros en la restauración de todas las cosas, eso no quiere decir que vamos a tirar por tierra toda la manera como Dios ha venido trayendo más y más luz hasta este tiempo en el que estamos nosotros. Eso sería como, por ejemplo, decir, no me interesa la reforma de Martín Lutero. Sí nos interesa, porque él trajo lo que es la enseñanza de la salvación por gracia. Nos interesa también lo que apareció en los 1800, cuando se levanta un predicador inglés llamado John Nelson Darby, que él, según dicen los historiadores, fue influenciado por una joven profetisa, Margaret MacDonald. Eso es lo que los historiadores nos dicen. Y de ahí entonces critican, mire la fuente. Quizás es espuria porque vino a través de una joven,
que el Espíritu Santo visitó y le mostró que la iglesia iba a ser arrebatada, y este pastor recibe esa palabra y entonces comienza a indagar y de ahí se propaga. Entonces no podemos rechazar a Martín Lutero en el siglo XVI porque trajo el conocimiento de la salvación por la gracia, ni a Darby porque nos habló ahora en los 1800 del arrebatamiento, o desechar a Parham, que es el que promueve desde Topeka, Kansas, la recepción del Espíritu Santo. No, Dios ha ido levantando personajes a través de la historia que han estado dando más luz al proyecto original de Dios. Lo importante es saber si lo que este señor Jan Nelson propagó tiene fundamento en la Escritura. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros practicamos en razón de fe tiene que tener sustento en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que estos señores que no creen en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, Primera de Corintios 15, 50 al 58, que hablan claramente de este misterio del arrebatamiento de la iglesia, ellos sí históricamente se conectan a una fuente errónea. Es decir, los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación tienen un origen que es más o menos por ahí del siglo IV, a través de un hombre que se introduce en la iglesia y comienza a propagar doctrinas que hasta el día de hoy han causado muchísimo daño. Entonces, los que se conectan con Agustín de Hipona, que aparece en el siglo IV más o menos, ellos se desvían por completo, porque él escribió un libro bastante torcido que se llamó La Ciudad de Dios, y él por completo niega el hecho de que un día iba a regresar Jesucristo para tener un reinado milenial. ¿Por qué a Agustín no le importaba ese tema? Y tuvo que anular también el arrebatamiento de la iglesia para poder acomodar el hecho, no, que eso no era un asunto literal, sino que sencillamente el concepto de la venida del Señor por su iglesia era algo que nosotros teníamos que considerar como algo alegórico, no literal. Pero hermanos, miren, el milenio aparece 6 veces en el libro de Revelación. Algo que se repite tantas veces es doctrina. Una doctrina no se puede basar en un solo versículo, pero cuando ya aparece 6 veces en la Escritura hablándonos del milenio, es un hecho, algo literal, no algo alegórico. Entonces, Agustino en el siglo IV hace un reemplazo peligrosísimo, y de ahí se conecta otro teólogo que se llama Calvino, que forman un cuerpo de iglesia que desecha por completo muchas cosas que nosotros hemos recibido por el Espíritu Santo. Entonces, si alguien dice la iglesia va a pasar por la gran tribulación, hay que preguntarse qué tipo de iglesia es. ¿La iglesia de la Odisea o la iglesia de Filadelfia? ¿Por qué? Porque Agustín, que era obispo en Alejandría, derribó el avivamiento, el mensaje de la iglesia de Antioquía, que es de donde sale el apóstol Pablo, donde sale Bernabé y donde salen otros predicadores
que anunciaron este mensaje que nosotros tenemos. Entonces hay que saber a qué de las dos A usted pertenece. Si perteneces a la iglesia de Antioquía, tú te vas antes de la gran tribulación. Si perteneces a la línea de la iglesia de Alejandría, tú te quedas. Por eso estaba recordando ahora que vino un hermanito que se congregaba, bueno, un hermano, pues, ¿no? Que se congregaba cuando mi padre era pastor en una ciudad que se llama Pereira. Y el hombre se desvió siguiendo esta doctrina y con versículos sacados fuera de contexto y con argumentos. Y lo dejaron mareado con la idea de que la iglesia sí definitivamente iba a pasar por la gran tribulación, porque hay algunos que dicen que cuando a Pablo habló de la final trompeta, la conectan por allá con la séptima trompeta, cuando eso no tiene nada que ver, porque la séptima trompeta es trompeta de muerte y la trompeta final es trompeta de vida y de resurrección. Y aquella séptima trompeta la tocará un ángel y esta última o final trompeta la tocará el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque para que los muertos en Cristo puedan resucitar no puede ser el sonido de un ángel, sino la voz de Dios, porque la Biblia dice que aún los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Porque si algo tiene un hijo de Dios es que ni la muerte le quitará el oído para oír la voz del Señor. Los muertos oirán. O sea que los hermanos que han dormido en el Señor, el oído todavía lo tienen vivo. Por eso cuando venga el Señor con voz de mando, que es la misma voz que dice la Biblia que levantó la voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y la misma voz con la que exclamó cuando estaba en la cruz, con esa misma voz de mando ordenará y todos los hermanos en Cristo se van a levantar. Entonces, hermanos, no podemos perder eso. Y entonces, hermanito, pues se metió ahí y alborotar la gente de la iglesia. Y mi padre entonces lo mandó a llamar y le dijo, mire, hermano, yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que me lleve a un buen fotógrafo, porque yo quiero que usted me pague esa foto. Y el hombre sorprendido le dice, ¿y para qué quiero yo esa foto? Le digo a mi padre, para que cuando yo me vaya en el arrebatamiento de la iglesia, usted que se va a quedar aquí, le diga a todo el mundo, aquí está uno que se fue, y se lo pueda mostrar. Te la voy a dar de regalo. Ahí se le acabó esa bulla que tenía. Entró en reflexión. Entonces, el milenio aparece 6 veces en la Escritura, en Revelación capítulo 20. Es algo que se cree en la escatología bíblica. El reinado de Cristo, hermanos, es literal y la bendición es que nosotros reinaremos con Él. Pero Agustín, como él quería congraciarse con Roma, no le convenía hablar de un rey que iba a venir a reinar, porque entonces sería una competencia con el emperador romano, tal y cual como sucedió cuando aquellos sabios fueron al palacio de Herodes a decir, ¿dónde está el rey que ha nacido? Entonces, este Agustín, por asuntos políticos, pervertió en ese libro La ciudad de Dios esa doctrina, y de ahí para adelante Calvino y otros teólogos han seguido esa línea de pensamiento. Pero quiero que noten algo, que estos señores anti-arrebatamiento, post-Agustín, herederos del concilio de Nicea, que ustedes saben todo lo que eso provocó, estos teólogos han traído doctrinas como el dominionismo,
que lo adoptó la religión popular. Abolieron por completo la enseñanza del arrebatamiento con doctrinas perniciosas y dijeron que no se podía tomar la escritura de una manera literal, sino alegórica. Pero encontramos algunos escritos de padres de la iglesia que al interpretar el Evangelio de Juan, cuando ellos daban interpretación de Juan capítulo 14, estoy hablando de los que se conocen como los padres de la iglesia, que son teólogos, obispos después de la muerte del último apóstol que fue Juan. Y encontramos que históricamente ellos escribieron, predicaron y enseñaron tal y cual como enseñó el apóstol Pablo y como enseñó el apóstol Juan. Y hay escritos de eso. Por ejemplo, en el siglo IV, más o menos paralelo con Agustín, aparece un hermano de apellido Efraín, pseudo Efraín, que vivió más o menos por ese tiempo, se cree. Y recientemente se descubrió un escrito de él. Y mire la declaración que se encuentra en el escrito antiguo de este hermano. Dice: ¿por qué debemos rechazar el cuidado de las acciones terrenales y prepararnos para la venida de nuestro Señor y Cristo, para que Él nos atraiga a sí mismo de la confusión que sobrecoge al mundo? Por lo tanto, los santos que han sido elegidos por Dios serán recogidos antes de la gran tribulación que ha de venir y serán tomados por el Señor para librarlos de la confusión que va a sobrecoger al mundo por causa de sus pecados. Eso escribió Efraín en ese tiempo, hermanos. Entonces no es un asunto de Darby del siglo XVIII. Allá en el siglo IV ya encontramos un escrito de alguien que se conecta directamente. Y mire el estímulo, porque hermanos, el hecho de creer que la venida del Señor es inminente ayuda a muchas cosas al creyente. Aquí encuentras tú a Efraín diciendo: es necesario que yo me consagre. Es necesario que yo sea libre de las acciones terrenales para prepararme para encontrarme con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona no cree en el arrebatamiento inminente, es decir, que eso va a suceder en cualquier momento, y dice: no, hombre, eso va a ser de aquí hasta que llegue la gran tribulación. Como no veo gran tribulación, yo no veo anticristo manifestado, pues comamos y bebamos. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero aquí nos está diciendo este hermano: no, yo me voy a cuidar porque el Señor viene y quiero que me libre de la gran tribulación que viene. Entonces, la primera cosa que nos ayuda cuando creemos la doctrina, por eso es que usted ve que esa gente que va conforme a la línea de Alejandría es gente, hermano, que no vive para Dios y aceptan cualquier barbaridad de cosas en sus medios. Pues como no tienen, vamos a decir, ese temor de Dios, temor sano, ¿no? Entonces hacen lo que les da la gana. Pero el que tiene en él esta esperanza, ¿qué cosa? Se santifica, así como él también es puro. Quita también, hermanos, además, el ánimo de evangelizar. ¿Para qué voy a ganar a otros si todo el mundo va a pasar por esta gran tribulación? ¿Ah? ¿Para qué? Pero cuando usted sabe que la venida del Señor es inminente y usted ama a sus vecinos, ama a sus familiares, usted los va a querer forzar a que entren.
Si algo motiva a la iglesia a moverse en su labor evangelística es creer que Cristo viene pronto, que el que ha de venir no tardará. Entonces, no podemos perder, hermanos, esa gran verdad de la Escritura. Ahora, ellos tergiversaron versículos de la Biblia. Yo ya les mencioné a ustedes en otra enseñanza que acomodan en 2 de Tesalonicenses el capítulo 2 la palabra apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Es cierto que la iglesia de Laodicea es una iglesia apóstata. Es cierto que Pedro nos dice claramente que en los postreros días habrían gente apóstata. Pero ese versículo lo acomodaron ahí, pusieron la palabra apostasía, no vendrá hasta que no venga la apostasía, fuera de contexto, y lo hicieron amañados o con amaño, porque había gente que se estaba saliendo o contradecía la Santa Madre Iglesia. Entonces escribieron apóstatas y no van a participar cuando el Señor venga. Pero resulta que la palabra apostasía que aparece ahí, ya yo les enseñé, tiene que ver con ser quitado, como enseña la Biblia en Hechos, cuando acusaron al apóstol Pablo de apóstata, es porque él fue quitado del judaísmo para ahora entrar al camino. Entonces lo mismo en la iglesia, si de algo vamos a apostatar es del sistema anticristo, del sistema del mundo, pero para el Señor vamos a ser tomados para Él. Porque el contexto que aparece ahí en la Escritura me habla de que eso se trata. Mire cómo menciona dos cosas ahí. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, 1. Y después de una coma y aparece un y, está hablando ya de otra cosa. Y nuestra reunión con Él. Entonces Pablo está haciendo diferencia entre la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahora, ¿qué me autoriza a mí para pensar que está hablando de dos cosas? Pues el contexto. El contexto claramente nos dice que el hijo de perdición no puede aparecer hasta que algo que lo estorba sea quitado de en medio. Eso tiene que ser entonces aplicado a nuestra reunión con Él. Porque claramente vemos que al terminar los 7 años de la gran tribulación, va a haber un encuentro en el que viene descendiendo y pone sus pies en la tierra y el anticristo. Pero ahorita no puede aparecer, pero en la segunda venida ya va a estar aparecido. O sea, hermano, que el que cree que va a pasar por la gran tribulación no es parte de aquellos que lo están deteniendo, sino que se la van a jugar con él en la gran tribulación. Que el Señor los ayude. ¿Por qué? Porque habla de un antes y de un después. Antes ahorita es impedido, no puede aparecer, porque hay algo que al presente lo detiene y es la iglesia de Jesucristo, que es ese Él. Yo ya se lo demostré. Pero cuando sea quitado, cuando nosotros nos reunamos con el Señor, entonces sí va a aparecer, pero en la segunda venida de Cristo, que ya vendremos con Él, va a haber un enfrentamiento entre Jesús y el anticristo. Y además el contexto también nos dice que cuando sea quitado lo que le estorba, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Oiga, ¿con quiénes va a trabajar el anticristo?
Aquí dice Pablo, con los que se pierden. Pero nosotros no somos los perdidos. No van a decir que la iglesia de Jesucristo es la perdida. Si Él va a operar entre los que se pierden, entre aquellos que no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Porque yo creo que la iglesia alejandrina habla de la verdad, pero no ama la verdad. La iglesia de Jesucristo no solo conoce la verdad, sino que ama la verdad. Entonces este va a operar entre aquellos que no recibieron, los va a engañar. Y dice que el mismo Dios envía un poder mentiroso o engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, eso nosotros no calificamos para eso, y ahorita se los voy a demostrar. Para nada calificamos nosotros. Les quería mencionar a esos padres que sí escribieron. Mire, en el siglo o en el año 110 después de Cristo, Papías escribió acerca de Juan 14, que él creía que el Señor había ido a preparar lugar para él y un día lo iba a tomar. Irineo en el año 130 al 202 después de Cristo, después de los apóstoles, él también escribiendo de Juan 14, 1 y 2, habla, él ha ido a preparar lugar y un día va a venir por nosotros. Nos va a tomar para estar con él. Tertuliano en el año 196 al 212 también escribe de lo mismo. Cada vez que se dirigen a Juan 14, ellos coinciden de que la iglesia va a ser arrebatada. Origen en el año 182 al 251 y Cipriano en el año 258. Entonces, permítanme les leo qué es lo que dice ahí Juan capítulo 14, que a ellos les llamó la atención, y todos esos padres, escritores, teólogos de ese tiempo, creyeron lo que nosotros creemos. Creyeron lo que enseñó Jesús, lo que enseñó Pablo y lo que enseñó el apóstol Juan. No se turbe vuestro corazón, y está Jesús hablando. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, este mensaje quita la turbación. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y óigame lo que dijo Jesús. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿A dónde se fue Jesús? Contésteme eso a los señores que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿A dónde se fue Jesús? Y él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pues si alguien quiere quedarse, pues ya quiere darse ese lujo, allá usted. Ahora, ¿de dónde sacan? Que es uno de los versículos que siempre te van a sacar para decir, ¿sí ve? Aquí se ve claramente que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y eso lo apoyan en Apocalipsis o Revelación capítulo 20, versículos 4 y 6. Leamos. Vaya siguiendo la secuencia. Y vi tronos. Cada vez que usted encuentra en el libro de Revelación la palabra tronos en plural, siempre esos tronos están arriba. Nunca encuentra usted esos tronos aquí abajo.
siempre están allá arriba. Y desde arriba es de donde adoran al Cordero León. Y esos 24 es un número representativo de la iglesia de Jesucristo. Y usted lo puede ver claramente que es la iglesia allá arriba. Entonces, y vi tronos, o sea, la gente de arriba. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi, oiga, aquí hay otro grupo, los que están sentados en los tronos y otro grupo, y es las almas de los decapitados. Aquellos que están debajo del trono muertos y dicen, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Es la multitud de la cual se pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Y la respuesta será, estos son los que han salido de gran tribulación, los decapitados. Hermanos, la iglesia de Jesucristo no será decapitada porque ella tiene cabeza. Y la cabeza es Cristo. Además que está sentada en tronos. Ahorita mismo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Cuánto más en el arrebatamiento. ¿Y qué sucede con estos decapitados? Mire, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y además que van a haber 2 testigos y van a haber 144,000. Que va a ser un equipo misionero impresionante con milagros y prodigios y todo lo demás. Porque Dios en medio de la ira, en medio del juicio, Dios siempre tiene misericordia. Pero ese es otro tema. Mire y especifica quiénes son esos decapitados. Y note que si están decapitados es porque están muertos. Pero los que están sentados en los tronos están vivos. ¿Por qué? Porque han participado de la resurrección cuando el Señor venga y toque la trompeta final. Entonces aquí está y dice, ¿quiénes son esos decapitados? Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Van a tener el privilegio de unirse a la iglesia a través del martirio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, que es cuando viene el gran trono blanco, que la tierra y el mar va a devolver sus muertos para ser juzgados, porque no estarán sus nombres ni en el libro de la vida, ni tampoco habrá testimonio de los 4 libros. Entonces, ese trato que el Señor va a tener con los decapitados, lo llama Juan, esta es la primera resurrección, y ahí es donde se meten los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque la ven, mira, la ven apóstata como Agustín. Y como la ven apóstata, entonces la ven pasando por la gran tribulación. Pero la iglesia verdadera de Cristo no es apóstata, es apostólica. Aleluya. Entonces, mire, ahí aparece la primera resurrección. Oiga, si el Señor le dice a los decapitados que van a reinar con Él, ¿no los va a hacer participar también de la primera resurrección? Y ahorita les voy a explicar algo muy bonito. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Les ofrece el reinado juntamente con la iglesia porque tenían el testimonio de Él y la palabra de Él es viva y es eficaz. Ahora, estos hermanos lamentablemente no entienden que la primera resurrección que evita la segunda muerte
es por etapas. Y se los voy a demostrar ahora por la palabra. Pero primero, déjenme les leo lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y oiga, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La falla de estos malos intérpretes de la Escritura es que confunden lo que aparece aquí en la Escritura cuando dice resucitarán primero con la primera resurrección. Ese término que usa Pablo ahí no es refiriéndose a la primera resurrección, sino que está hablando de que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque después viene otro grupo. ¿Qué otro grupo es? Los que estemos vivos. Mire la secuencia, ahí está clarito. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Pero como mochan los contextos, y todo texto fuera de contexto es un pretexto. Mire, eso que habla ahí, de que resucitarán primero, son los decapitados, la iglesia pasa por la gran tribulación, porque allá aparece la primera resurrección. No, está diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego otro grupo. Lo segundo que sucede, nosotros los que vivimos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo espero estarles dando aliento con estas palabras. Estas deben ser nuestras pláticas de aliento. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y claro, eso es la primera resurrección, pero en este pasaje en particular se está refiriendo a que ellos primero van a oír la voz del Hijo de Dios cuando descienda, y luego, nosotros nos uniremos con ellos para juntos salir a recibir al Señor en el aire. Ahora, mire, se las pongo mucho más clara, porque usted tiene que dar razón de su fe. Primera de Corintios capítulo 15, donde Pablo habla y describe en profundidad lo que es la resurrección, que es un tema muy elegante de estudiar. Hace poco estuvimos con unos pastores de Venezuela estudiando lo que es la resurrección en relación a la iglesia, y es algo espectacular. Pero mira lo que dice Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Y aquí viene, mire, Pablo nos da lujo de detalle cómo va a ser la primera resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo participó de la primera resurrección. Pablo aquí lo está diciendo. ¿Pasó Cristo por la gran tribulación? Porque el primer resucitado de la primera resurrección fue Cristo. Pablo lo dice. Luego, en el orden, las primicias. ¿Cuáles fueron las primicias? Los hermanos que salieron de los sepulcros y los vieron vivos por Jerusalén. Eso era Jesús demostrando que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por eso se vino con unos muertos. Seguimos en el orden, porque dice su debido orden. Luego, los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo?
pues todo lo que pertenecen a la iglesia triunfante, entre ellos mi padre, mis abuelos y quizá familiares suyos que están dormidos en Cristo. Entonces, primero Cristo, segundo las primicias, tercero los hermanos que son de Cristo, y luego da una cuarta categoría y habla de los que se levantarán en su venida o segunda venida. Léanlo, ahí está. Entonces son 4 grupos: Jesús, las primicias, los hermanos que se levantarán primero y luego nosotros para salir a recibir al Señor en el aire, y luego los decapitados. Ahí está el orden. Por eso yo siempre he pensado esto, y lo digo con mucho respeto. ¿Cómo se va a meter uno al libro de Revelación sin el Espíritu Santo? ¿Ah? Cuando el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Entonces una persona sin el Espíritu Santo se mete allá a ver todo ese poco de bestias y fieras y animales y seres extraños allá. Por eso un teólogo decía que esos que se meten allá sin el Espíritu Santo pueden terminar siendo mucho más bestias y espantosos que las que aparecen en Apocalipsis. Eso es una nota ahí humorística, pues. Entonces, amados, déjenme terminar presentándoles algunas verdades de la palabra para dejarlos ir. Y les agradezco altamente que estén compartiendo conmigo este momento en la palabra. Me inspira saber que estoy siendo de edificación para el pueblo de Dios. Tome en cuenta lo siguiente: la venida del Señor es inminente. Y eso lo encuentra usted en 1 Corintios 15:51 y 1 Tesalonicenses 4:15. Así, en cualquier momento. El día y la hora de eso nadie lo sabe. Y dice la Biblia claramente que Él viene como ladrón en la noche para 2 tipos de gente. Para los que esperan que el ladrón va a venir y se preparan, cuidan no ser tomados desprevenidos, y vendrá como ladrón en la noche para los malvados. Eso sí se van a sorprender. Entonces ahí se ve que hay 2 grupos ya de una vez. Pero bueno, primera cosa que quiero que sepan: no existe ni un solo versículo en la Biblia que nos diga que la iglesia va a pasar por el período de la gran tribulación. Nadie me lo ha mostrado. Y yo he estudiado las 7 escuelas de pensamiento de escatología, he visto los textos que sacan fuera de contexto y hasta ahora no me han podido, a no ser que tuerzan la escritura, ni un solo versículo que diga que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Imagínense, en primer lugar, que la gran tribulación se le conoce como el tiempo de angustia de Israel y del incrédulo. El tiempo de angustia de Jacob, no de la iglesia. Nosotros no somos Jacob. A Jacob, que se le llamó posteriormente Israel, eso no tiene que ver con nosotros. Ay, algunos me han dicho: ay, ustedes lo que pasa es que son una gente escapista. Pues esa idea de escapar no la inventé yo. Fue Jesús el que dijo que debemos ser tomados por dignos de escapar de la ira que viene. Entonces, si alguien quiere que escapemos, es Él. Entonces, en Jeremías 37 habla del tiempo de angustia de Jacob, pero no de la iglesia. Gabriel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es el judío,
y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, que es la capital actual de Israel, hermanos. El ángel fue claro. Las 70 semanas son para ustedes. En Daniel 9:24 ahí no se hace mención de la iglesia para nada. La iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas. ¿Por qué? Porque era un misterio. La iglesia nació en Pentecostés. Entonces, en las primeras 69 semanas, la iglesia no aparece por ningún lado. Era imposible porque no existía. Entonces, eso tiene que ver con Israel. Y cuando se arranque la semana 70, eso también tiene que ver con ellos. Por favor, apréndanse eso. El período de la gran tribulación es para Israel. En el libro de Revelación, usted ve ahí un ejemplo de lo que va a ser el arrebatamiento en la vida del propio Juan. Y eso no es nada extraño de ver gente que hayan recibido un arpazo o un recogimiento, porque el mismo Jesús fue recogido y fue llevado al cielo. Pablo también dice, conozco un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue arrebatado. Y así Felipe estaba allá en el desierto bautizando y de repente fue tomado. O sea, eso no es nada extraño en la Biblia, porque ya ha habido ejemplos. Y ahí en el libro de Revelación se nos da un ejemplo claro que en el momento que Juan sube es el tiempo de la subida de la iglesia. ¿Por qué? Porque el libro de Revelación tiene 3 divisiones para que usted lo estudie: las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. ¿Qué fue lo primero? En el capítulo 1, Jesús. Capítulo 2 y 3, la iglesia. Y capítulo 4, sube y ya comienza todo aquí abajo en la tierra. Entonces, si usted no observa esas 3 cosas y lo amalgama todo, usted tira la iglesia ya, cuando en el capítulo 4, versículo 1, en la experiencia de Juan, ¡pum!, se le abre y dice, sube acá, y al instante, que eso es marcas de arrebatamiento, al instante. Gloria a Dios. Entonces Juan fue llevado al tercer cielo antes de la gran tribulación. Y es más clarito, si usted sigue leyendo el capítulo 6, usted nota que el primer caballo que arranca no puede arrancar hasta que no reciba autorización del cielo. Y estando Juan allá en el cielo diciendo, ¿y esto por qué no arranca? Uno de los 24 de la iglesia que conoce lo de la profecía le dijo, Juan, no llores más, el Cordero acá arriba él ha vencido. Y él es el que puede abrir el primer sello para que arranque el anticristo. Entonces ese periodo de la gran tribulación en el capítulo 6 arranca hasta el capítulo 19. Y ya para el 20 aparece nuevamente la iglesia sentándose en tronos, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, el esposo con su esposa. Ahora, los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, muéstrenme en qué momento aquí en la tierra la iglesia va a estar celebrando las bodas del Cordero. Que ese es un hecho bíblico. Imagínense las bodas acá con la iglesia vuelta a pedazos. ¿Qué clase de marido es ese? ¿Ah? Toda sangrentada, toda mutilada. No, él dice, yo vengo a presentarme una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. No me la va a tocar nadie porque es mía. Entonces, amados, durante ese tiempo de sellos, trompetas y copas, yo no veo la iglesia aquí por ningún lado. Sí se ven santos, los que van a ser decapitados. Sí se ven judíos que van a reconocer al Señor. Sí se ven los 2 testigos, pero la iglesia como tal, en ningún lado. Miren ustedes qué cosa, que en los primeros 3 capítulos del libro de Revelación, la iglesia se menciona 20 veces y de ahí para adelante
hasta el capítulo 19, ni una sola vez. Entonces ahorita estamos en el período de la iglesia. No aparece. Desde el Apocalipsis o Revelación capítulo 4, versículo 1, hasta Revelación 19:1, no aparece. Pero antes 20 veces se menciona por todo lado. Imagínense esto, pónganle atención a esto. En el libro de Sofonías, el capítulo 1 y el versículo 15, el profeta Sofonías llama a ese día, noten esto, muy importante, el día de la ira. Y resulta que el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:9 dice, no nos ha puesto Dios a la iglesia para ira. Sofonías lo llamó al tiempo de la gran tribulación el día de la ira. Y luego viene Pablo y dice que nosotros no hemos sido puestos para esa ira. Es más, Jesucristo mismo nos libra de la ira venidera. 1 de Tesalonicenses 1:10. Note esas palabras y recíbalas y consuélese. Él no nos ha puesto para la ira venidera. Él nos ha prometido en su palabra que nos va a guardar de la gran ira que viene sobre el mundo entero. Hermano, mire, el período de la gran tribulación se le conoce en la Biblia el día del Señor. Sofonías 1:14. La Biblia dice que el día del Señor, ese periodo de gran tribulación, va a venir como ladrón en la noche, que cuando digan los incrédulos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Nosotros tenemos los dolores que indican que viene un parto, pero cuando venga el Señor como ladrón en la noche, ya serán los dolores de un dilatamiento para las señoras que han tenido hijos. Ay, me dolió aquí, pero todavía el bebé no nace. En eso es que estamos nosotros ahora, como pasó con la iglesia de Esmirna, 10 días de tribulación. Pero aquí habla ya de los dolores de la mujer encinta, ya para parir. 1 de Tesalonicenses 5, del 2 al 3, dice que esas personas incrédulas no escaparán. Pero nosotros no estamos incluidos en eso, porque la Biblia claramente dice que nosotros vamos a escapar de la ira que viene, pero los incrédulos, dice, no escaparán. Mire este versículo tan hermoso que usted debe recibir hoy. Jesús le dice a su iglesia de Filadelfia, a usted, hermano, no a la Odisea, no a la que se iba a pasar por la gran tribulación, a usted, mire, reciba esta palabra de parte del Señor. Es una promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Clarito, específico. Pero a usted yo te libraré. Apocalipsis 3:10. Ahora, les hablaba de las bodas del Cordero. Usted léalo ahí en Apocalipsis 19, del 7 al 21. Las bodas del Cordero van a ser efectuadas arriba, mientras aquí abajo se estarán preparando para la batalla del Armagedón, que es parte de la gran tribulación. Entonces eso indica que la iglesia tiene que ser arrebatada para que las bodas del Cordero, para que usted reciba también los galardones, para que usted reciba su corona. Eso tiene que ser en otra parte, porque usted no lo encuentra en ninguna parte aquí en la tierra, porque el Señor mismo ni va a estar aquí. Aquí el que va a estar es el anticristo, mientras que arriba está Jesucristo. Entonces, ¿cómo va él a dar galardones abajo si no aparece abajo, está arriba? Y él mismo lo dijo, para que donde yo estoy vosotros también estéis.
¿Dónde van a recibir los creyentes la corona que habla la Biblia? ¿Dónde se van a efectuar las bodas del Cordero? Quiere decir que vamos a estar bien ocupados allá por 7 años, mientras aquí abajo estarán con la copia. El fin de la era será como en los días de Noé, Mateo 24:37. Fueron puestos en el arca durante el diluvio como Israel, pero nosotros seremos removidos por un arpazo como lo fue nuestro queridísimo Lot. Dice que el fin de la era será como los días de Lot, Lucas 17:28. Fueron removidos para ser librados del juicio, del fuego y granizo que iban a caer sobre la tierra. Entonces yo creo indudablemente que así como el Señor arrebató a Lot, también a nosotros nos va a arrebatar. Jesús, hablando acerca de la gran tribulación, no se pierda esta. Está en Lucas 21:36, dice: orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Oren para ser tomados por dignos, dijo Jesús, de las cosas terribles que vienen. Entonces imagínense, no, Señor, yo he estado orando, he estado preparándome, he estado consagrado, No, mijito, tiene que pasar por la gran tribulación. Me engañaste, Señor, cuando tú dijiste que si yo oraba y me preparaba para ser tomado por digno. No, Él no miente. Él no nos engaña. La iglesia debe orar para escapar. Mire lo que dice la Escritura: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, o sea, el cuerpo de Cristo lleno del Espíritu Santo, sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces el anticristo no puede ser revelado hasta que la iglesia no sea raptada o arrebatada. Pero cuando la iglesia se vaya, porque todo está preparado ya para él implementar su gobierno en la tierra, para tomar dominio de los habitantes, todo ya está listo. La iglesia no va a alcanzar a conocerlo mientras nosotros estemos aquí, poder decir es fulano o es mengano. Pero una vez que la iglesia se vaya, se va a manifestar y todo el mundo va a saber quién es él. Ahorita no sabemos quién es el anticristo. Entonces, Isaías escribió y dijo: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque su rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías 26 del 19 al 21. Yo ya les expliqué claramente que esa porción no cabe en ninguna otra parte en la Escritura, más que cuando los muertos en Cristo resuciten, la iglesia salga y se vaya al lugar que Él ha preparado para nosotros. Tus muertos van a resucitar y tú vas a ser escondido en el aposento que Él está preparando para su iglesia. Eso solo se puede ver en el rapto. Dice Malaquías: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis
y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Promesa para Israel, porque son, repito, dos trenes simultáneos. Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Lea 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17, Juan 14, 3. Al final vendremos con Él. Apocalipsis 19, 14. En cuanto a esto del arrebatamiento de la iglesia, el día ni la hora nadie lo sabe, pero en su segunda venida sí la gente va a saber, porque son 7 años mediditos. En la primera venida solo la iglesia lo va a ver en el aire. Ningún ojo lo va a ver, pero cuando Él venga en su segunda venida, todo ojo le va a ver. Y van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Cuando Él venga en su primera venida, nosotros saldremos a recibir al Señor en el aire. Él no va a poner sus pies en la tierra, pero en su segunda venida Él va a poner sus pies en la tierra para decir: yo soy el que mando aquí. Y todos los reyes de la tierra tendrán que subir a Jerusalén por lo menos una vez al año para rendirle culto a nuestro Rey. Ahora, me llama tanto la atención, y con esto quiero dejarlos, que el anticristo es un imitador, y el sueño del anticristo y aún del mismo dragón es tener un gobierno mundial. ¿Por qué? Porque el que tiene derecho para tener un gobierno mundial es Jesucristo. Cuando Él venga con su iglesia, Él va a establecer un gobierno mundial, pero como es imitador, quiere hacer lo que le pertenece a Él. Pero no le va a durar. No, solo 7 años, medidito el tiempo. Pero ese reinado de Jesús no va a ser por 7 años, sino por 1000 años. Gloria a Dios. Mire lo que dice el autor a la carta a los Hebreos claramente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta, hermanos, que la iglesia no somos solo nosotros. Son 7 iglesias que hablan de 2000 años de historia, las cosas que son. Entonces, cuando alguien dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, sí, qué bueno, ¿no? Nosotros los que estamos vivos. ¿Y qué de todos los hermanos que ya durmieron con el Señor? Pasaron por tribulaciones, pero no por la gran tribulación. Cuando se habla de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, usted tiene que agarrar desde que nació en Pentecostés hasta que el Señor venga por ella. Nos tendría que meter a todos. No. Aleluya. Por eso es que le digo, no entienden lo que es el proyecto de la iglesia, no lo comprenden. Nosotros estamos vivos y lo estamos esperando, y Él nos promete que nos va a librar de la gran tribulación. Por eso, 7 veces Él dice a sus iglesias en el libro de Revelación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El secreto de la verdadera iglesia de Jesucristo es que tiene oído para oír la voz del Espíritu. Usted chequee el oído. ¿Tiene usted oído para oír la voz del Señor? Si alguno tiene oído para oír, oiga. Pero oiga ¿qué? Las razones, las discusiones, los noticieros, no, lo que dice el Espíritu. Una cosa más que quería mencionarles es que no se sorprendan ustedes que de aquí al arrebatamiento de la iglesia se comiencen a mencionar y a ver más seguido platillos voladores. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, va a haber apariciones, sistemas de gobierno diciendo tenemos videos,
Es cierto que existen los platillos voladores. ¿Sabe por qué están soltando eso? Porque el enemigo conoce la doctrina del arrebatamiento. ¿Y cómo van a justificar cuando desaparezcan millones y millones de personas? Si en este periodo, antes de que venga el Señor, se va a salvar 1 billón de personas, más los que somos ahora. ¿Cómo van a justificar 1 billón y más de personas desaparecidas? Se los llevaron, los ovnis, los platillos voladores se los llevaron. Yo no estoy diciéndoles que yo creo que existan o no existan. Eso se lo dejo a usted, que estudia esas cosas. Lo que estoy diciendo es que van a estar hablando más de apariciones de platillos voladores. ¿Para qué? Para poder justificar la desaparición de la iglesia. Y van a decir, se los llevaron, un platillo volador. No, a mí no me va a llevar un marciano ni un extraterrestre, porque vamos a subir a recibir al Señor. Esa misma nube que se lo llevó y lo ocultó de los ojos, en esa misma va a regresar y ahí saldremos a recoger al Señor. Esa nube, ¿cómo es? ¿Qué es? Usted que conoce me puede decir. Sí hay, hermanos, ambientes que nos dejan saber que la venida del Señor está cerca, aunque el arrebatamiento va a ser sorpresivo como ladrón en la noche. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. He aquí estoy ya a la puerta, está de pie, esperando el momento para venir a recoger a su amada, a la desposada de Cristo. ¿Qué les parece si oramos un momento? Padre, yo te pido que esté hablándole a un pueblo preparado. Como dijo la Escritura, y tú lo dijiste, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona que todavía no le ha entregado su vida al Señor y me está viendo ahora, yo te invito a que ahí donde estás, tú le entregues tu vida al Señor. Y el pastor más cercano que tú tengas, llámalo y dile: pastor, quiero que me hables más de Jesucristo. Quiero saber más de Él. Haz esa llamada. Y usted que ha estado frío, yo le invito a que se caliente, porque todavía el Espíritu Santo está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos, les amamos, adelante y hacia arriba, en el nombre de Jesucristo. El que ha de venir, vendrá y no tardará. No es asunto de miedo, es asunto de preparación.